Estamos de vuelta a la tertulia y seguimos con Venezuela porque estaba el tema muy animado con la autoría del asesinato del candidato de la oposición. La duda que planteaba Beatriz sobre la autoría que no, sobre Vicente no habla en duda alguna, ¿no? Sí, fíjate, primero, el joven era un secretario general del partido, no era candidato, es un movilizador, Bien, pues una persona que anda en esto de vengan a votar y tal. El señor Jorge Rodríguez, que es psiquiatra, ¿Y es? el alcalde de Libertador, el alcalde de la ciudad de Caracas, dice que este señor que mataron es un asesino, que es un delincuente, y que lo que hubo fue un ajuste de cuenta, con lo cual legaliza el ajuste de cuenta y autoriza la pena de muerte. Son muy torpes, José, son muy torpes. Por supuesto, esto es una cuestión que está dirigida a darle argumentos a los fanáticos del chavismo para que defiendan una posición. Lo cierto es que a esto le salió el secretario general de Acción Democrática rápido diciendo: yo tengo el nombre del asesino. Y lo presentó, aquí está. Este es. El gobierno no ha dicho que no. Más grave aún es que las redes sociales ahorita se han convertido en... ¿no? En las redes sociales empieza a circular la foto que presentó Ramos Alup y una foto de Diosdado Cabello con el tipo parado detrás allá. Vamos a decir también, José Vicente, que en América Latina, desde hace ya muchos años, es normal que en campañas electorales haya muertos. En México es muy normal. En Argentina tuvimos la muerte del fiscal Alberto Nisman. En Colombia, cuando este señor Escobar mandó a matar a Luis Carlos Galán. O sea, son actos donde se combina Por cierto, como dice Corina Manchado, es decir, el narcoestado en Venezuela es una mezcla de mafia y narco, y el avión con 800 kilos de cocaína de los sobrinos de Maduro pues lo testifica. Es verdad que aquí también en España, pero por otras circunstancias, tuvimos un asesinato que fue el de Isaías Carrasco en aquellas elecciones pasadas, pero muerto por el terrorismo. Y poco se sabe, porque en esta línea me parece muy interesante lo que estás diciendo, que es terrible y pone la piel de gallina. Pero en Europa no estamos tampoco lejos de, si revisamos las muertes en los últimos 2-4 años de fiscales y todas las personas relacionadas con la investigación del caso Gürtel, nos echaríamos la mano a la cabeza. Lo que pasa es que cuando esto lo digamos y la gente nos vea, dirá: ¿pero qué está diciendo esta loca? No, es que el problema es que estas noticias salen en periódicos pequeños, locales, como por ejemplo el otro día el fiscal que llevaba el caso Pokémon en Santiago de Compostela apareció muerto. Pero esto no abre los titulares de los periódicos, la gente no lo sabe. Y si echamos un ratito a buscar estas noticias durante los últimos 4 años, da mucho miedo ver que fiscales y personas con mucha información se han suicidado. Tienes toda la razón. En el caso de la operación Pokémon, es una operación, para el que nos está escuchando, una operación que se vincula a otras operaciones. Todo es corrupción política, más o menos. Donde hay temas de trata de blancas, hay temas de policías corruptos, guardias civiles corruptos. Y si no hubiera sido por 2 juezas de Lugo, que fueron las que se animaron a destapar este caso, pues ahí tenemos un caso de mafia propio de México. Y el fiscal muerto el otro propio día, suicidado. De España, Ciudad Juárez, 2015. O sea, era un caso Argentina, de Ciudad Juárez. 2014, Entonces, es verdad que yo me acuerdo incluso, y está el artículo en internet, que hubo un artículo de opinión con seudónimo, firmado con seudónimo, que presagiaba la muerte de Isaías Carrasco. Decía, no decía que era, y decía: alguien de izquierdas, alguien del PSOE puede morir. Quiero decir con esto, efectivamente hay esto se puede trasladar a otros países, pero es que el grado de violencia, el grado de muerte, el grado de mafia, y insisto, un avión con 800 kilos de cocaína donde iban los sobrinos de Maduro, pues claro, es que eso es una república bananera. Y eso habla de una democracia, habla de democracia, y yo lo único que quiero decir, José Vicente, es que no entiendo, aparte de la izquierda española, que no se atreve por complejo
por complejo, no se atreve a decir eso no es una democracia. No he escuchado a nadie de Izquierda Unida decir eso no es una democracia. El señor Pablo Iglesias, cuando le preguntan, pues lo he dicho ya 3 veces. Lo que tú Estoy dices, esperando lo que venga Zapatero. A mí lo que me enfada, bueno, enfadarme en términos políticos. Y tú, yo soy de izquierdas. O sea, tú yo no soy chavista. Ni Zapatero pero era no, chavista, aunque le vendiera armas a Chávez. Yo no soy chavista. Pero cuando toca condenar, complejo. A ver, a mí lo que me parece cobarde, y ahí te doy toda la razón, es que falta un posicionamiento. En el sentido de decir, o no te parece una democracia o no te parece una dictadura, pero algo te tiene que parecer. Yo, que no tengo ningún tipo de problema y creo que en un debate, además tan agradable como este, cada uno tenemos nuestra opinión y podemos debatirla y podremos aprender. Es verdad, y tengo que reconocer, lo primero de todo, que yo no he estado nunca en Venezuela. Y que creo que es muy importante por mi propia experiencia, yo he tenido la suerte de viajar por todo el mundo, que cuando uno pisa un suelo le cambia. Al respirar un aire uno aprende muchas cosas que desconoce a través de los medios de comunicación, todos intoxicados siempre, porque siempre es imposible la verdad absoluta. Quiero decir con eso, yo desde mi punto de vista creo que Venezuela no es una dictadura, desde mi punto de vista y desde mi criterio, igual que tampoco considero que el régimen de Al-Assad sea una dictadura, es mi punto de vista. ¿Cuál es el problema? Que me parece que se están juzgando las democracias en términos generales en el mundo, desde una supuesta supremacía de algunas potencias mundiales, como puede ser Estados Unidos, o a veces España, o a veces Francia, que juzgan a los demás como si ellos tuvieran la casa perfectamente limpia, perfectamente honrada, como si en España, y hablo como española, tuviéramos una libertad de prensa maravillosa, una justicia universal. Exacto. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nadie donde hay elecciones? Es verdad. Puede que los procesos sean mejorables. En mi país, el primero. Por eso yo soy activista política, porque quiero las cosas mejor hechas aquí, en Venezuela y en Siria. Una pregunta, Beatriz, como el caso que ha mencionado varias veces Luis. Leopoldo López está preso con un caso que le inventaron. ¿Eso lo hace una democracia? Yo, en el primer momento, y de hecho es comprobable porque de otra cosa quizá no peque, pero de expresar todas mis opiniones en el momento actual, yo no espero a ver qué pasa y a ver dónde me posiciono. Yo desde el primer minuto condené la detención de este señor, porque considero que este señor, desde mi punto de vista, vuelvo a repetir, puede que yo esté equivocada porque no tenga información real de primera mano estando allí, pero a todas luces, y a mí me parece desde mi perspectiva internacional, que este señor es un preso por una causa política, y yo estoy totalmente en contra de que una persona cumpla condena por opinar, por defender una opinión. ¿Y cómo llamas tú los gobiernos que tienen presos por opinar? Claro, el problema, y ahí es donde yo voy, cuando yo planteo esta opinión, a mí empieza a llegar mi información, que tendría que contrastar, como siempre, en la que se me dice que este señor incumple determinadas normas del país venezolano, alentando a salir a la calle, alentando a la violencia. Rótenla ahí. Claro, es lo que yo te quería decir. Yo no sé, claro, por eso digo que yo desde mi punto de vista me faltan datos reales y ese también es un problema que tenemos. Por eso es que el caso es inventado. Claro, tú me dices que el caso es inventado. Bueno, y el fiscal que inventó el caso. Pero eso está muy bien, porque vamos nutriéndonos de argumentos que precisamente corroboran mi punto de vista. ¿Y cómo se llama un gobierno así? Y un gobierno que tiene presos políticos, claro. Y ahora vamos a eso, desde mi punto de vista, eso es una crítica que yo le hago al gobierno de Maduro. Si eso es real, si esa persona está en la cárcel por ser una persona que piensa diferente al gobierno... Manuel Rosales. Es, efectivamente... Antonio Ledesma. Pero yo ahora te digo, José Vicente, te digo una cosa. En este sentido es muy importante, y el problema que tenemos es que nos faltan datos reales, datos directos, datos que sean de alguna manera como para hacernos opiniones, y no hablo solo en el caso de Venezuela, hablo de cualquier lugar del mundo. En España, por ejemplo, la opinión internacional, por ejemplo, era criticar al gobierno español porque no respetaba los derechos humanos respecto a los presos de ETA. Y los presos de ETA en las propias cárceles llevaban pegatinas considerándose presos políticos. De hecho, desde gobiernos como el de Bélgica se da protección, o el de Venezuela, se ha dado protección a asesinos de ETA porque se les considera activistas políticos. ¿Tú sabes de qué está acusado Antonio Ledesma? ¿Oficialmente o...? Oficialmente. Cuéntanos. De haber dado su opinión en una página pagada en el periódico. Es que esa es la misma acusación que tiene Arnaldo Otegi en nuestro país. Pero eso no justifica lo de allá, o sea, porque al final
Yo no estoy a favor de los presos políticos, ni en Venezuela ni en España. Y en España también hay algunos que no han... Ahorita te agrego más. En Venezuela, de cada 100 asesinatos, que ocurren 25.000 al año, de cada 100 asesinatos, 95 quedan impunes. Pero no, Beatriz. Eso sucede. Beatriz, ¿quién es preso? Grave, Beatriz, muy grave. ¿Quién es preso político en España? Porque no me digas que Arnaldo Otegi, que está preso por hacer apología de la violencia y apología terrorista, y con un pasado terrorista, como tú sabes. No. Es que, pero, claro, ¿cuál es ¿ves lo de la información? O sea, eso es un no, o sea, no quiero abrir el debate. Si queréis un día hablamos del tema de Otegi concretamente, por no marear a la gente. Porque, pero yo lo que no quiero que quede la idea, yo lo que no quiero es que los que nos están viendo se queden la idea en que en Venezuela y en España hay presos políticos. Es que o sea, no se puede equiparar. Lo que yo estoy diciendo es que todo depende de la información, y es lo que he dicho, que desde la información internacional y, por ejemplo, países como Bélgica han condenado a gobiernos como España por violar los derechos humanos, por tener presos políticos. Tú sabes que en Bélgica se ha comportado de forma miserable en el tema de ETA. Desde un punto de vista, es verdad sí. Que si tú hablas con algunos, es verdad que si tú hablas con activistas y preguntas sobre Alfon, que era un chico de ultraizquierda, le han metido en la cárcel, y dice no, es un preso político. Bueno, es un preso político, pero recordemos que lleva una mochila con explosivos y metralla, ¿eh? Que él niega. Es que claro, si vamos a lo específico, pero al no, final, no digamos, no comparemos. Es decir, Bélgica no comparemos, no digamos. Solo digo, y lo que he dicho desde el principio es que nos falta información. Yo he empezado diciendo que yo condené el encarcelamiento de Leopoldo porque a mí, desde la información que yo tengo, me parece que se trata de un caso de un preso político, cosa que yo condeno en cualquier estado del mundo. Ahora bien, también debo reconocer, porque tengo que ser sincera, que la información que yo tengo es siempre a través de Internet, a través de medios de comunicación, y que en ese sentido podemos ver que en mi propio país yo puedo tener una opinión muy concreta y en otros países puedan dar una información totalmente distinta. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de emitir veredictos, porque efectivamente en este sentido José Vicente es de allí y lo conoce y tiene un contacto mucho más directo con aquella realidad de la que yo carezco, y aún así, en caso de que haya un solo preso político, es condenable. Son 76. En realidad estas opiniones que se vertían sobre que eran o no los asesinos etarras se ha ido venciendo en Bruselas, en la Unión Europea, en el Tribunal de la Haya, etcétera, etcétera. Ya no hay ni rastro de ese tipo de dudas que tenían estos señores los belgas y no sé qué. Pero en fin, cambiamos y comentabas tú, además, yo como apunte, que no me corresponde, el régimen sirio te parece una democracia, pues es que han regado de gas mostaza y tal a la población civil. Es que no fue el gobierno sirio. Bueno. No hay una sola prueba del gobierno sirio, es más, las investigaciones demuestran que el gobierno sirio en el año 2013 entregó todo el gas que tenía ante un organismo internacional que precisamente revisó todas estas cuestiones, y las investigaciones que se paralizaron pero en un momento sí que tienes dado, información. Hombre, es que yo procuro, vamos a ver, yo procuro estudiar, de Venezuela también la tengo, y lo he dicho desde el principio, yo no he estado en Venezuela y no he estado en Siria, pero en cualquier caso ni considero que Venezuela sea un régimen, ni considero que Siria lo sea, desde mi criterio. Desde mi criterio, Bashar al-Assad ha pasado unas elecciones, ha modificado una constitución para que su partido político no tuviera ningún tipo de prerrogativa preferente respecto a los demás, forma parte de una coalición de izquierdas. Es más, es tan malo y tan terrible que los que han tenido que marcharse del país acudieron para votarle mayoritariamente. El problema que está teniendo Bashar al-Assad, desde mi punto de vista, es que fuerzas internacionales, precisamente por lo que tiene en su territorio, que creo que no hay mayor desgracia para un país que tener petróleo. Algunos se sienten muy alegres por tener recursos naturales y a día de hoy creo que es una catástrofe, porque donde hay recursos naturales hay miseria, hay violencia. Venezuela, por ejemplo. Venezuela, o sea, y no estoy hablando pero ya... eso pasa en Estados Unidos. ¿Cómo que no? Estados Unidos es el que necesita el petróleo de Venezuela, de Siria. Ese es el principal productor. Oye, Beatriz, el principal productor del petróleo del mundo en este momento que estamos hablando son los Estados Unidos. Lo que le interesa al principal productor de petróleo del mundo es desestabilizar el mercado del petróleo para no tener competencia. Por lo tanto, creo que en ese sentido los demás países son desafortunados, lamentablemente, por tener recursos. Hay una serie de una guerra de religión entre musulmanes, una serie de cosas así. Eso es lo que está queriendo vender Estados Unidos, porque Bashar al-Assad... Hay casos, efectivamente, en Libia, por ejemplo.
laico. Libia. Era ¿Por qué laico. ¿Por qué Sarkozy va por Libia? ¿Por la democracia? No, va por el Gaddafi petróleo. financió la campaña O sea, de Sarkozy. Va por el petróleo. Gaddafi era el amigo íntimo de Sarkozy hasta que de repente fue su mayor enemigo. Entonces, ¿Intereses en Siria? Sí. Ahora, sí es verdad que se habla de que las armas químicas, creo que fue en 2014, ¿no? En Damasco. No recuerdo. El 2013. ataque, o 2013, el ataque de... fueron entregadas en abril y en julio fueron gaseados en unas zonas. ¿A quién se pero acusa yo no los hago. a la Assad? Si yo entrego las armas, pero yo las sé hacer. Y ese es el problema de todas Bueno, estas ese cosas. es uno de los argumentos Por de eso, sospecha que claro, se daban, pero pero por lo, eso- lo que han señalado los indicios es que la propia gente del Daesh y del ISIS fue la que robó Pero es que esas armas y las utilizó. El bloqueo a Irán es eso. El bloqueo a Irán es... El problema no es que es que la sabes hacer. Y eso es lo que me preocupa. Pero bueno, acordémonos de la guerra preventiva organizada por Bush y por Blair, que de hecho hace 4 días Blair pedía perdón y decía, ¡ay, es verdad que no había armas! Pero bueno, no hicimos mal. Dices, oye, perdón, ¿montasteis toda una guerra supuestamente preventiva porque este señor se suponía que tenía armas de destrucción masiva, porque había estado comprando torta de uranio en un país africano, que luego se demostró a través del caso Plain que era todo mentira, que era todo una arducia, igual que ahora con las primaveras árabes? Que estos son temas que aquí en Occidente no tratamos. Las primaveras árabes se han montado exclusivamente desde organizaciones como el National Democratic Institute americanas, y esto yo misma lo he hablado con gente de Egipto y de Túnez, cómo les entrenaban y les preparaban a los chavales para montar manifestaciones en la calle, metían a gente dentro de esas manifestaciones violenta, y los gobiernos, cuando tenían que reprimir la violencia, entonces se le decía al gobierno que había actuado con represión hacia la ciudadanía, cosa que no es cierta, y de hecho hay expertos que han demostrado que las causas por las que se cargaron a Gaddafi por haber sido violento en esas represiones de las primaveras árabes, los números que estaba utilizando el Observatorio Internacional de Derechos Humanos se han demostrado que eran falsos. Hablaban de 2.000 muertes cuando no llegaba a 200. Pero tampoco es que Gaddafi era el niño Jesús, ¿no? No estoy hablando... ¿Ves? Es que ya volvemos a poner Bueno, blanco... pero es que hay que tener cuidado con los asuntos. Te voy a ¿no? decir una cosa. No conozco a un solo político que sea el niño Jesús. A ninguno. Absolutamente a ninguno. Y yo no voy a justificar ninguna cuestión que vaya contra los derechos humanos, contra las libertades de la ciudadanía, ninguno. Pero no voy a justificar tampoco que se masacre a una persona porque a Gaddafi se le asesinó públicamente y se le reventó públicamente. Yo soy demócrata y yo creo en los derechos humanos. A ese señor, si había que condenarle por algo, para eso está la justicia, para eso están las leyes. Y creo que ninguno de los que estamos aquí nos alegramos de aquellas imágenes de un linchamiento público hasta asesinar a una persona. Me abstuve de verlas. Pero me refiero, se está intentando justificar que la ciudadanía aplauda ese tipo de violencia. Y ese tipo de violencia, desde una perspectiva occidental, creo, donde defendemos los derechos humanos, tiene que ser puesto en valor, que bajo ningún concepto, ninguna muerte, ninguna, jamás, nosotros defendemos los procesos, que pasen un proceso justo, un tribunal, y que, en caso de que tengan que ser condenados, lo sean. Pero, sin embargo, vamos a defender la democracia de algunos países con golpes de Estado, vamos a defender a los pueblos de sus tiranos y entonces matamos a los pueblos y matamos a los tiranos, cuando en realidad lo que hay detrás es querer utilizar sus recursos. Mira, yo de verdad que ese discurso, a estas alturas del partido, yo no lo compro. ¿No lo compras? ¿Qué ha pasado en Irak? ¿Hay más estabilidad en Pero Irak? para ¿Hay nada, más seguridad en porque Irak? lo que tú estás diciendo O sea, es el ¿por qué- discurso por qué del ese chavismo en discurso? Venezuela. No, no es el discurso del chavismo, Del chavismo es el en discurso de Venezuela, una tal cual. persona de Vienen izquierdas. por nuestro petróleo. Por supuesto. ¿Pero ¿cuántos qué países le en África interesa? tienen dictadores sanguinarios, retrógradas, Tú sabes la mentira que me terribles, dijo con una niños muchachita el muertos de otro día hambre, en una y a esos exposición, nadie les hace ni caso? que Chávez había nacionalizado el petróleo. La mandé estudiada, evidentemente. Le dije de una vez, mire, doctora, porque además es doctora, mire, doctora, vaya y búsquese los libritos y vuelva a repasar. Porque le metieron mal la coba o le están pagando para decir mentira. Una de las dos, usted escoja cuál. Ahí es donde está la clave, en pagar para decir que, y yo creo que eso ya no solamente en Venezuela, Pero mira, en general... ¿quién nacionalizó el petróleo? José Vicente, disculpadme, tenemos que hacer otra pausa y volvemos enseguida en unos Volvemos a minutos. España, porque- Y volvemos ya sobre la actualidad española, que también tenemos elecciones en España. También, y, también. y están, Y no tenemos petróleo. bueno, están haciendo fracking por ahí. Si quieren, si quieren. Bueno, volvemos en unos segundos, en unos minutos. Hasta ahora. Mira que Repsol tiene unos...